El acorazado SMS Word fue uno de los 4 acorazados alemanes anteriores al acorazado de la clase Brandeburgo, construido a principios de la década de 1890. La clase también incluyó a Brandeburgo Kurfürst Friedrich Wilhelm Weisenburg. Los barcos fueron los primeros acorazados oceánicos construidos para la Kaiserliche Marine, Armada Imperial. El Word se depositó en el astillero Germania Werft en Kiel en mayo de 1890. El barco se botó el 6 de agosto de 1892 y se incorporó a la flota el 31 de octubre de 1893. El Word y sus 3 hermanos llevaban 6 cañones pesados en lugar de 4, como era el estándar para la mayoría de los acorazados de otras armadas. Fue nombrada así por la batalla de Word que se libró durante la Guerra Franco-Prusiana entre 1870 y 1871. El Word sirvió en la flota alemana durante la primera década de su carrera, participando en la rutina normal en tiempos de paz de ejercicios y cruceros de entrenamiento. Participó en la expedición naval alemana a China en 1900 para reprimir el levantamiento de los Boxers. Cuando llegó la flota, el sitio de Pekín ya se había levantado y el Word vio poca acción directa en China. Fue puesto en reserva en 1906 cuando los barcos más nuevos y poderosos habían suplantado a la clase Brandenburg como acorazados de primera línea. Obsoletos al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el Word y el Brandenburg sirvieron en una capacidad limitada en la Armada Imperial Alemana, como barcos de defensa costera durante los 2 primeros años de la guerra. No vieron acción. En 1916 el Word se redujo a un barco cuartel, un papel en el que se desempeñó hasta el final de las hostilidades. A pesar de los planes para convertirlo en un carguero después de la guerra, el Word fue desguazado en Danzig en 1919. El Word fue el cuarto de 4 acorazados de la clase Brandeburgo, los primeros acorazados Predreadnought de la Kaiserliche Marine, Armada Imperial. Antes de la ascensión del Kaiser Wilhelm II al trono alemán en junio de 1888, la flota alemana se había orientado en gran medida hacia la defensa de la costa alemana y Leo von Caprivi, jefe de la Reichsmarineamt, Oficina Naval Imperial, había ordenado un número de barcos de defensa costera en la década de 1880. En agosto de 1888, el Kaiser, que tenía un fuerte interés en asuntos navales, reemplazó a Caprivi con vicealmirante Alexander von Mons, y le dio instrucciones para incluir 4 acorazados en el presupuesto naval entre 1889 y 1890. Mons, que prefería una flota de acorazados a la estrategia de defensa costera enfatizada por su predecesor, canceló los últimos 4 barcos de defensa costera autorizados por Caprivi y en su lugar ordenó 4 buques de guerra de 10.000 toneladas métricas, 9.800 toneladas. Aunque fueron los primeros acorazados modernos construidos en Alemania, presagiando la flota de alta mar de la era del Tirpitz, la autorización para los barcos llegó como parte de un programa de construcción que reflejaba la confusión estratégica y táctica de la década de 1880 causada por la Jeune École, escuela joven. El Word medía 115,7 metros de largo, con una manga de 19,5 metros y un calado de 7,6 metros. Desplazó 10.013 toneladas según lo diseñado y hasta 10.670 toneladas a plena carga de combate. Estaba equipado con 2 juegos de motores de vapor de triple expansión vertical de 3 cilindros, cada uno de los cuales impulsaba una hélice de tornillo. El vapor lo proporcionaban 12 calderas marinas escocesas cilíndricas transversales. El sistema de propulsión del barco tenía una potencia nominal de 10.000 caballos de fuerza métricos, 9.900 HP y una velocidad máxima de 30,6 km por hora. Tenía un alcance máximo de 8.000 km a una velocidad de crucero de 9 km por hora. Su tripulación contaba con 38 oficiales y 530 marineros. El barco era inusual para su época, ya que poseía una andanada de 6 cañones pesados en 3 torretas gemelas, en lugar de la batería principal de 4 cañones típica de los acorazados contemporáneos. Las torretas delantera y trasera llevaban cañones KL-40 de 28 centímetros, mientras que la torre central montaba un par de cañones de 28 centímetros con cañones L-35 más cortos. Su armamento secundario consistía en 8 cañones de disparo rápido SKL-35 de 10,5 centímetros montados en casamatas y 8 cañones de disparo rápido SKL-30 de 8,8 centímetros, también montados en casamatas. El sistema de armamento se completó con 6 tubos lanzatorpedos de 45 centímetros, todos en soportes giratorios sobre el agua. La batería principal era más pesada que la de otros barcos capitales de la época. El armamento secundario se consideraba débil en comparación con otros acorazados. La nave estaba protegida con blindaje compuesto. Su armadura de cinturón principal tenía 400 milímetros de espesor en la ciudadela central que protegía los cargadores de municiones y los espacios de maquinaria. La plataforma tenía 60 milímetros de espesor. Las barbetas de la batería principal estaban protegidas con una armadura de 300 milímetros de espesor.
Se ordenó al Word como acorazado B y se depositó en Germaniawerft en Kiel el 3 de marzo de 1890. El trabajo inicial en el barco se llevó a cabo al ritmo más lento de los 4 acorazados de la clase. Su casco no se botó hasta el 6 de agosto de 1892, más de 8 meses después que los otros 3 barcos. La princesa Victoria, la hermana del Kaiser Wilhelm II, bautizó el acorazado. El trabajo de acondicionamiento avanzó rápidamente y fue comisionado el 31 de octubre de 1893, el primer barco de la clase en entrar en servicio activo. Tras su puesta en servicio, se realizaron extensas pruebas en el mar, que duraron hasta abril de 1894. Durante sus pruebas, fue asignado brevemente al escuadrón de maniobras de Heimatflotte, Hohenfleth, para reemplazar a su hermana Brandenburg, que resultó dañada por la explosión de una tubería de caldera. El 1 de agosto de 1894, el Word fue asignado como buque insignia de la flota alemana para las maniobras anuales de otoño, bajo el mando del almirante Max von der Goltz. Goltz subió a bordo del nuevo acorazado el 19 de agosto con su personal, que incluía al entonces capitán Zursee, capitán en el mar, Alfred von Tirpitz. Hacia el final de las maniobras, que tuvieron lugar tanto en el Mar del Norte como en el Mar Báltico, el Kaiser Wilhelm II subió a bordo del Word y revisó un desfile de la flota el 21 de septiembre. Durante este periodo, el Word fue comandado por el príncipe Heinrich, el hermano menor de Wilhelm II. El oficial superior de guardia a bordo del barco en 1894 era Franz Boniper, quien pasó a comandar el escuadrón de cruceros de batalla alemán durante la Primera Guerra Mundial y más tarde toda la flota de alta mar. El 1 de noviembre murió el zar Alejandro III de Rusia. Wilhelm II inicialmente planeó enviar a su hermano a San Petersburgo para representar a Alemania en el funeral a bordo de su buque insignia. Pero el general Bernhard Franz Wilhelm von Werder sugirió que enviar un buque de guerra con el nombre de la batalla de Wörth del todavía reciente la guerra franco-prusiana entre 1870 a 1871 antagonizaría a la delegación francesa y sería imprudente, dada la alianza franco-rusa recientemente firmada. Wilhelm II estuvo de acuerdo, por lo que el príncipe Heinrich viajó al funeral en tren. Después de que su acorazado hermano, el Kurfürst Friedrich Wilhelm, entrara en servicio, reemplazó al Wörth como buque insignia de la flota. A partir de entonces, el Wörth fue asignado a la primera división del primer escuadrón, reemplazando a su vez al antiguo Deutschland acorazado. El Wörth y el resto del escuadrón asistieron a las ceremonias del canal Kaiser Wilhelm en Kiel el 3 de diciembre de 1894. Posteriormente, el escuadrón comenzó un crucero de entrenamiento de invierno en el Mar Báltico. Este fue el primer crucero de este tipo de la flota alemana. En años anteriores, la mayor parte de la flota estaba desactivada para los meses de invierno. La primera división ancló en Estocolmo del 7 al 11 de diciembre, durante el 300 aniversario del nacimiento del rey sueco Gustavus Adolphus. Se realizaron más ejercicios en el Báltico antes de que los barcos tuvieran que llegar a sus puertos de origen para reparaciones. Del 19 de diciembre al 27 de marzo de 1895, el Wörth volvió a su antiguo deber como buque insignia de la flota mientras Kurfürst Friedrich Wilhelm estaba en el muelle para reparaciones. El acorazado estuvo ocupado con entrenamiento individual y divisional a principios de 1895. En mayo se llevaron a cabo más maniobras de la flota en el Báltico Occidental, concluyendo con una visita de la flota a Kirkwall en Orkney. El escuadrón regresó a Kiel a principios de junio, donde se estaban realizando los preparativos para la apertura del canal Kaiser Wilhelm. Se llevaron a cabo ejercicios tácticos en la bahía de Kiel en presencia de delegaciones extranjeras en la ceremonia de apertura. El 1 de julio, la flota alemana inició un gran crucero por el Atlántico. En el viaje de regreso a principios de agosto, la flota se detuvo en la isla de Witt para la Cowes Regata. Mientras estuvo allí el 6 de agosto, Wilhelm II celebró una ceremonia de conmemoración del 25 aniversario de la batalla homónima de Wörth. Esto fue duramente criticado en la prensa británica. La flota regresó a Wilhelmshaven el 10 de agosto y comenzó los preparativos para las maniobras de otoño que comenzarían ese mismo mes. Los primeros ejercicios comenzaron en el Goland Bight el 25 de agosto. Luego, la flota navegó a través del Skagerrak al Báltico. Fuertes tormentas causaron daños significativos a muchos de los barcos y el torpedero S-41 volcó y se hundió en las tormentas. Solo se salvaron 3 hombres. La flota permaneció brevemente en Kiel antes de reanudar las maniobras, incluidos los ejercicios con fuego real, en el Kattegat y el Gran Cinturón. Las principales maniobras comenzaron el 7 de septiembre con un simulacro de ataque desde Kiel hacia el este del Báltico. Las maniobras posteriores tuvieron lugar frente a la costa de Pomerania y en la bahía de Danzig. Una revisión de la flota de Wilhelm II frente a Herzoft concluyó las maniobras el 14 de septiembre. El año 1896 siguió en gran medida el mismo patrón que el año anterior. El entrenamiento individual de los barcos se llevó a cabo hasta abril, seguido del entrenamiento de escuadrones en el Mar del Norte a fines de abril y principios de mayo.
Esto incluyó una visita a los puertos holandeses de Vlissingen y Nieuwediep. Maniobras adicionales, que duraron desde finales de mayo hasta finales de julio, llevaron al escuadrón más al norte en el Mar del Norte, con frecuencia hacia aguas noruegas. Los barcos visitaron Bergen del 11 al 18 de mayo. Durante las maniobras Wilhelm II y el virrey chino Lionzan observaron una revisión de la flota frente a Kiel. El 9 de agosto la flota de entrenamiento se reunió en Wilhelmshaven para el entrenamiento anual de la flota de otoño. Al mes siguiente el zar Nicolás II de Rusia visitó la flota en Kiel y abordó Wort el 8 de septiembre. El barco ganó el Siepreis, premio de tiro, del Kaiser por excelente artillería en el primer escuadrón durante 1896. El Wort y el resto de la flota operaron bajo la rutina normal de entrenamiento individual y de unidades en la primera mitad de 1897. El barco representó a Alemania durante la revisión de la flota para el Jubileo de Diamante de la Reina Victoria en junio de 1897. La rutina típica se interrumpió a principios de agosto cuando Wilhelm II y Augusta fueron a visitar la corte imperial rusa en Kronstadt. Ambas divisiones del primer escuadrón fueron enviadas para acompañar al Kaiser. Regresaron a Neufahrwasser en Danzig el 15 de agosto, donde se les unió el resto de la flota para las maniobras anuales de otoño. Las maniobras se completaron el 22 de septiembre en Wilhelmshaven. A principios de diciembre la primera división realizó maniobras en Kattegat y Skagerrak, pero se vieron interrumpidas debido a la escasez de oficiales y hombres. La flota siguió la rutina normal de entrenamiento individual y de flota en 1898 sin incidentes. También se incluyó un viaje a las Islas Británicas. La flota se detuvo en Queenstown, Greenock y Kirkwall. La flota se reunió en Kiel el 14 de agosto para los ejercicios anuales de otoño. Las maniobras incluyeron un bloqueo simulado de la costa de Mecklenburg y una batalla campal con una flota del este en la bahía de Danzig. Mientras regresaba a Kiel, una fuerte tormenta golpeó a la flota, causando daños significativos a muchos barcos y hundiendo el torpedero S-58. Luego la flota transitó por el canal Kaiser Wilhelm y continuó las maniobras en el Mar del Norte. El entrenamiento terminó el 17 de septiembre en Wilhelmshaven. En diciembre la primera división realizó entrenamiento de artillería y torpedos en Eckernforde Bay, seguido de entrenamiento divisional en Kattegat y Skagerrak. Durante estas maniobras, la división visitó Kungsbacka, Suecia, del 9 al 13 de diciembre. Después de regresar a Kiel, los barcos de la primera división entraron en el muelle para sus reparaciones de invierno. El 25 de noviembre de 1899 el Wort estaba realizando un entrenamiento de artillería en la bahía de Eckernforde cuando golpeó una roca. Hizo un agujero de 6,7 metros de ancho en el casco, inundando 3 de sus compartimentos estancos. El barco fue enviado a Wilhelmshaven para trabajos de reparación. Antes de que pudieran comenzar las reparaciones, se tuvieron que descargar unas 500 toneladas de carbón para aligerar el barco. Se remacharon placas de acero temporales para cubrir el orificio en el lado de estribor, mientras que las placas del casco en el lado de babor tuvieron que volver a remacharse. La obra duró desde diciembre de 1899 hasta febrero de 1900, por lo tanto no estaba disponible para el crucero de invierno normal del primer escuadrón. Durante el levantamiento de los Boxers en 1900, los nacionalistas chinos sitiaron las embajadas extranjeras en Pekín y asesinaron al barón Clemens von Ketteler, el ministro alemán. La violencia generalizada contra los occidentales en China condujo a una alianza entre Alemania y otras 7 grandes potencias. El Reino Unido, Italia, Rusia, Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia y Japón. Los soldados que estaban en China en ese momento eran demasiado pocos para derrotar a los boxeadores. En Pekín había una fuerza de poco más de 400 oficiales e infantería de los ejércitos de las 8 potencias europeas. En ese momento la principal fuerza militar alemana en China era el Escuadrón de Asia Oriental, que constaba de los cruceros protegidos Kaiserin Augusta, Hansa y Hertha, los pequeños cruceros Irene y Gefion, y las cañoneras Jaguar e Iltis. También había un destacamento alemán de 500 hombres en Taku. Combinada con las unidades de otras naciones, la fuerza contaba con unos 2100 hombres. Dirigidos por el almirante británico Edward Seymour, estos hombres intentaron llegar a Pekín, pero se vieron obligados a detenerse en Tientsin debido a una fuerte resistencia. Como resultado, el Kaiser determinó que se enviaría una fuerza expedicionaria a China para reforzar el escuadrón de Asia Oriental. La expedición incluiría al Wort y sus 3 hermanos, 6 cruceros, 10 cargueros, 3 torpederos y 6 regimientos de infantería de marina, bajo el mando del general Feldmarschall, mariscal de campo general, Alfred von Waldersee. El 7 de julio, el contraalmirante Richard von Heibler, comandante de la fuerza expedicionaria, informó que sus barcos estaban listos para la operación y partieron 2 días después. Los 4 acorazados y el aviso Ela transitaron por el canal Kaiser Wilhelm y se detuvieron en Wilhelmshaven para reunirse con el resto de la fuerza expedicionaria.
El 11 de julio la fuerza partió de Hadebit con destino a China. Se detuvieron para buscar carbón en Gibraltar los días 17 y 18 de julio y atravesaron el canal de Suez los días 26 y 27 de julio. Se cargó más carbón en Perim, en el Mar Rojo, y el 2 de agosto la flota entró en el Océano Índico. El 10 de agosto los barcos llegaron a Colombo, Ceilán, y el 14 de agosto atravesaron el estrecho de Malaca. Llegaron a Singapur el 18 de agosto y partieron 5 días después, llegando a Hong Kong el 28 de agosto. 2 días después, la fuerza expedicionaria se detuvo en la rada exterior de Uson, río abajo de Shanghái. A partir de ahí, el bote se separó para cubrir el desembarco del cuerpo expedicionario alemán fuera de los fuertes de Taku. Cuando llegó la flota alemana, el sitio de Pekín ya había sido levantado por fuerzas de otros miembros de la Alianza de 8 Naciones que se había formado para hacer frente a los Boxers. El bote dejó a Taku para hacer carbón en Tsingtao, la base naval alemana en China, y el 25 de octubre regresó a Uson a través de Yantai. Allí se unió al bloqueo del río Yangtze. Dado que la situación se había calmado, los 4 acorazados fueron enviados a Hong Kong o Nagasaki, Japón, a finales de 1900 y principios de 1901 para reparaciones. Valor fue a Nagasaki del 30 de noviembre a finales de diciembre. Regresó a Uson el 27 de diciembre, donde permaneció hasta el 18 de febrero de 1901, cuando se mudó a Tsingtao para ejercicios de división y ejercicios de artillería. El bote y el resto de la flota se quedaron en Shanghái en abril y mayo. El 26 de mayo, el alto mando alemán llamó a la fuerza expedicionaria a Alemania. La flota se aprovisionó en Shanghái y partió de aguas chinas el 1 de junio. Los barcos se detuvieron en Singapur del 10 al 15 de junio y cargaron carbón antes de dirigirse a Colombo, donde permanecieron del 22 al 26 de junio. Navegar contra los monzones obligó a la flota a detenerse en Mae, Seychelles, para cargar más carbón. Luego, los barcos se detuvieron durante un día cada uno para cargar carbón en Aden y Port Said. El 1 de agosto llegaron a Cádiz, y luego se reunió con la primera división y regresaron juntos a Alemania. Se separaron después de llegar a Helgoland, y el 11 de agosto, después de llegar a la rada de Jade, los barcos de la fuerza expedicionaria fueron visitados por el almirante von Koester, quien ahora era el inspector general de la Armada. Al día siguiente, se disolvió la flota expedicionaria. Al final, la operación le costó al gobierno alemán más de 100 millones de marcos. Después de su regreso de China, el bote fue llevada a los diques secos en el Kaiserliche Werft, astillero imperial, en Wilhelmshaven para una revisión que duró del 14 al 17 de agosto. Luego se unió a la flota para las maniobras de otoño. Mientras tanto, el bote y sus hermanas, que habían sido asignadas a la primera división antes de su expedición a China, habían sido transferidas a la segunda división del primer escuadrón tras su regreso. El 24 de noviembre el bote fue dado de baja para una reconstrucción importante en Kaiserliche Werft en Wilhelmshaven. Ella fue el primer miembro de su clase en ser modernizado. Durante la modernización, una segunda torre de mando se añadió en la superestructura de popa, junto con una pasarela. A el bote y los otros barcos se les reemplazaron las calderas por modelos más nuevos, y también se les redujo la superestructura en el medio del barco. La obra duró hasta diciembre de 1903. Después de su modernización, Ward volvió al servicio el 27 de septiembre de 1904 asignado al segundo escuadrón, donde reemplazó al antiguo barco de defensa costera Beowulf. Se desempeñó brevemente como el buque insignia de Cadm Alfred Breusin desde septiembre hasta diciembre, cuando fue reemplazada en ese cargo por Braunschweig. El 16 de febrero de 1905, el bote encalló en el Kieler Forde. Fue liberada 2 días después de que se arrojara suficiente carbón y municiones por la borda para aligerar el barco. Luego navegó hacia Kiel y entró en el dique seco, donde se descubrió que su parte inferior estaba ligeramente abollada. Un segundo accidente ocurrió el 5 de julio, cuando el torpedero S-124 corrió a través de la proa del bote. El acorazado no pudo girar a tiempo y embistió al torpedero, dañándolo gravemente. Una de las alas de calderas del S-124 se inundó y la corriente de vapor de las calderas quemó gravemente a 3 hombres. El 4 de julio de 1906 el bote fue transferido a la formación de reserva del Mar del Norte. Inicialmente sirvió como buque insignia de la unidad, pero el 1 de octubre fue reemplazada por Kurfürst Friedrich Wilhelm. Luego fue dado de baja y su tripulación se redujo a solo personal de mantenimiento. Durante los siguientes 8 años, se reactivó solo 2 veces, del 2 de agosto al 13 de septiembre de 1910 y del 31 de julio al 15 de septiembre del año siguiente. Ambos periodos fueron durante las maniobras anuales de otoño. Sirvió con el tercer escuadrón en ambos ejercicios y fue el buque insignia del segundo almirante al mando del escuadrón, Kadmein Richas. Regresó al estado de reserva el 15 de septiembre y un mes después fue atracado en el Kaiserliche Werft, en Kiel, para mantenerla para el servicio futuro.
El 5 de septiembre de 1914, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, el Ward fue asignado al 5º Escuadrón de Batalla bajo el mando del Bad Max von Grapow. El escuadrón se utilizó inicialmente para la defensa costera en el Mar del Norte. Del 19 al 26 de septiembre, el Ward y el resto del 5º Escuadrón realizaron una incursión en el Báltico Oriental, pero no encontraron fuerzas rusas. Posteriormente, los barcos regresaron al Mar del Norte y reanudaron sus funciones de guardia. El Ward fue transferido brevemente al 6º Escuadrón del 16 de enero al 25 de febrero de 1915 para fortalecer las defensas de Hadewijde y la desembocadura del Weser. El 5 de marzo fue trasladado a Kiel, donde se redujo su tripulación. Después de un breve periodo de descanso, su tripulación fue restaurado y él y el Brandenburg fueron trasladados a Libau. Sirvió como buque insignia del Admiral Fred Vegas, el nuevo comandante del 5º Escuadrón. En Libau fueron asignados como barcos de guardia en el puerto ruso recientemente conquistado. Los dos viejos acorazados se amarraron inicialmente fuera del puerto mientras se limpiaba de restos de naufragios. Durante este periodo, los barcos se prepararon para un esperado ataque de los nuevos acorazados rusos de la clase Gangut, pero el asalto no se materializó. El 12 de julio, las tripulaciones de ambos barcos se redujeron nuevamente. El 15 de enero de 1916, el 5º Escuadrón se disolvió y Vegas retiró su bandera del Ward. Salió de Libau el 7 de marzo y llegó a Neufarwasser al día siguiente. El 10 de marzo fue dado de baja en Danzig para liberar a su tripulación y armas para otros usos. Algunos de los cañones de su batería principal se convirtieron en cañones de ferrocarril Kurfürst. Estaban listos para el servicio a principios de 1918. El Wortella mismo fue empleado como barco cuartel en Danzig hasta el final de la guerra en noviembre de 1918. Tanto el Ord como el Brandeburgo fueron eliminados del registro naval el 13 de mayo de 1919 y vendidos para desguace. Los dos barcos fueron comprados por Norddeutsche Tiefbaugesellschaft. El Ward inicialmente iba a ser reconstruido en un carguero, pero la reconstrucción planeada no se llevó a cabo. En cambio, el Ward fue desguazado en Danzig. Las características principales son: desplazamiento normal, 10.013 toneladas estándar, 10.670 toneladas a plena carga. Eslora, 115,7 metros. Manga, 19,5 metros. Calado, 7,6 metros. Potencia instalada, 12 calderas marinas escocesas, 10.000 caballos de fuerza métricos, 9.900 HP. Propulsión, 2 hélices de tornillo, 2 máquinas de vapor de triple expansión. Velocidad, 30,6 km por hora. Rango operacional, 8.000 km a 19 km por hora. Tripulación, 38 oficiales y 530 marineros. Armamento, 4 cañones de calibre MRKL 40 de 28 cm, 2 cañones de calibre MRKL 35 de 28 cm, 8 cañones SKL 35 de 10,5 cm, 8 cañones SKL 30 de 8,8 cm. Tubos de torpedos de 3 de 45 centímetros. El blindaje del acorazado consistía en la correa de 400 milímetros, en las barbetas de 300 milímetros, en la cubierta de 60 milímetros.